y podamos, ¿cierto?, ir avanzando en nuestra asignatura. Perfectinho. Esta semana, me imagino, ¿cierto?, como estamos día jueves, perdón, a miércoles, ya me estoy adelantando mucho. Ya está, bueno, todo nuevo. Esta semana, como estamos día miércoles, me imagino que se dieron cuenta que corresponde la prueba. Mañana. Exacto. Muy buena consulta y pregunta. Mañana, ¿cierto? Entonces hoy día vamos a repasar. Hoy día lo que vamos a hacer justamente es eso. Van ustedes a entretenerse, porque esa es la idea, que metan las manitos, ¿cierto?, en el juego del Excel. Pero obviamente de las funciones que estamos hablando de estadística. Ahora, hubo una tarea que ustedes hicieron, ¿se acuerdan de las ventas de los últimos 5 años de los autos? Esa tarea les va a ayudar mucho para la prueba de mañana, así que por lo tanto los que la realizaron, los que la hicieron, los que les dije está perfecto lo que presentaron, ok, las conclusiones, en base a eso, más o menos, porque obviamente no les quiero decir qué es lo que es la prueba, van a estar en condiciones para hacerla rápidamente la prueba y lo más probable que en el menor tiempo posible ya la van a tener en el aula, como corresponde. ¿Ya? Ok. Entonces, primero, yo me imagino también que los que ingresaron al aula virtual, ¿cierto?, a ver la materia, a ver los PPT, a ver los videos que había en la semana, se dieron cuenta de algo. O sea, yo espero que sea así, ¿cierto?, porque uno siempre espera que ocurra. Se dieron cuenta de algo que pasó en esta semana. ¿Y quién cree usted que me va a comentar qué fue lo que pasó esta semana? ¡Tan, tan, tan, tan! ¿Qué hay esta semana que llame la atención, que inclusive yo lo estoy preguntando? ¿Alguien se dio cuenta de que ocurrió algo esta semana? O simplemente no se dieron cuenta de nada y están igual que de Catherine ahí con cara de sueño. Ya, chicos, chicas. Bueno, la idea, ¿cierto? Yo siempre le he dicho, la idea no es apretar el botón, escuchar a las profes, el botón, ¿cierto? Después esto, lo otro, porque la idea es, de alguna manera, estar comprometido también con el tema, ¿cierto? Chequear qué pasa esta semana, qué es lo que hay de nuevo, si hay pruebas, no hay pruebas, si hay alguna una tarea. Esta semana se supone que usted se junta con la profesora Beatriz el día viernes con el profe Cobranza. Eso es lo que Sí. mandaron un correo aparte. Exactamente, pero no estoy preguntando eso. En todo caso, ya no, pero por si acaso. Sí, no, muy buena la acotación, porque eso también es importante justamente esta semana, pero eso va a ocurrir el día viernes, en la clase, si no me equivoco, en la clase del profe Horacio. ¿Ya? Pero hay algo que pasó, no sé, algún comentario, algo que dijeron, oye, pero ¿por qué esto de nuevo? No sé, ya ahí como que leí la respuesta. Profe, perdón, yo me incorporé recién. ¿Qué pasó? ¿Me podría actualizar con la conversación? Ya, mira, lo que estoy preguntando es lo siguiente. 2 puntos. Así como una cartita ahí, ¿cierto? Bien formal. La idea es que se supone, como estamos a miércoles, y ya han pasado lunes, martes, miércoles, deberían haberse metido en la aula virtual, haber visto el material de esta semana, haber visto, ¿cierto?, que esta semana corresponde la prueba, que es para mañana, como por ahí también avisaron, ¿cierto?, el comentario, también vamos a tener una reunión especial el día viernes con el tema relacionado con la prueba integral, que es correspondiente a la 4ª prueba, ¿cierto? Pero la de mañana es la 2ª evaluación. ¿Ok? Entonces yo lo que les pregunté es, ¿vieron algo que les llamó la atención en la semana en cuanto al material? Sí, yo me di cuenta de algo, pero no sé si será... No, di nomás, si esa es la idea. La PPT, ¿Ya? ¿las funciones son las mismas de la semana pasada? ¿Será eso? Bien. Muy, pero muy bien, Catherine. Justamente eso es. Bueno, para que vamos esperando, ¿cierto?, si los otros opinan, porque de repente no opinan mucho y siempre están por ahí medio escondidos. Pero justamente eso es, ¿cierto? Si ustedes revisaron el material, la semana pasada, nosotros estuvimos viendo las funciones estadísticas, ¿cierto? Y esta semana, si usted va a tener PPT, revisan el material, nuevamente la función estadística. Entonces uno puede decir, bueno, ¿qué pasó aquí? El profe se equivocó, si esto se repitió la semana,
o pasa algo. Bueno, obviamente que ese que pasa algo es por algún motivo en particular. ¿Por qué creen ustedes? Entonces ahora viene la otra pregunta, ¿cierto? A todos los que están escuchando, que espero que estén todos atentos, ¿cierto? ¿Por qué se repitió la semana de estadística? De partida, no es que sea a nivel mundial la semana del estadístico, o que justo en esta semana fue el día del estadístico, no es eso. Por el trabajo que vendrá con los otros profes, ¿será por Por ahí eso? va, ¿cierto? Por un lado. ¿Quién opina algún comentario también adicional? No se olviden, les vuelvo a insistir, ponerlo en el contexto, ¿cierto? Solo estamos estudiando planilla de cálculo, que es una de las asignaturas que ustedes tienen que estudiar dentro de toda su malla para salir finalmente como futuros profesionales de la administración, ¿cierto? No perdamos ese contexto. ¿Ok? Entonces, ¿por qué dentro de todo eso se podría considerar que vamos a repetir, o sea, no repetir, sino que vamos ¿cierto?, a tomar más en consideración el tema de estadística? ¿Quién por ahí ¿Por qué puede? entra en la prueba? Por el estudio de mercado. Porque estadística está en la base de la carrera de administración, pues la vamos a aplicar siempre. Perfecto, Carolina. Miren, les cuento un poquitito, pero le están dando justo ¿cierto?, al tema. Efectivamente. ¿Por qué? ¿Cierto? En la carrera de administración se le da un poquitito más de importancia, ¿cierto? Porque por algo se repite el tema, a lo que es estadística, es porque justamente si uno es, ¿cierto?, bien quisquilloso en el sentido de decir, bueno, ¿qué es lo que yo voy a hacer cuando esté ya, ¿cierto?, con mi cartón de administración? Es principalmente administrar, ¿cierto? O sea, la palabra, si ustedes son administradores, van a administrar, pero el que administra, ¿qué es lo que necesita? Necesita tomar decisiones. Y para tomar decisiones, ¿qué necesito? Datos. Pero no datos aislados, ¿cierto? No datos que no me sirven de nada, que están por ahí y nadie sabe qué son esos números, sino que los números yo los tengo que ordenar de una manera tal de sacar y aplicar funciones, en este caso funciones estadísticas, funciones matemáticas, para llegar a determinar resultados y de los resultados tomar decisiones porque me permiten tener información. Entonces, esa es la base, ¿ya? Por eso es que nosotros vamos a hablar nuevamente de estadística, pero además de eso, sumado a lo que ustedes también dijeron. Buenas tardes, habla Carolina, CGK Limitada. Carolina, disculpa, todavía Venga, no. el grupo. No. Ahí sí. Ya. Yo dije que se transformó Carolina y empezó a hablar ahí como que está en los trabajos. Bueno, también es cierto lo que se comentó. Como tenemos una evaluación integrada donde obviamente van a aparecer los datos estadísticos, ¿cierto? Y también no solamente los datos estadísticos, sino también, o sea, funciones estadísticas, funciones matemáticas, vamos a ver que tenemos que aplicar también funciones de gráfico, por lo tanto son las funciones que corresponden en el ámbito nuestro de planilla de cálculo al trabajo, ¿cierto?, al caso de la cobranza que vamos a empezar a analizar a partir ya de este viernes, ¿ok? Entonces, la importancia de las matemáticas y la importancia de la estadística en el mundo de ustedes como administración es fundamental. ¿Por qué? Aquí voy a hacer un paréntesis del tema, voy a hablar un poquitito de la carrera, porque si bien es cierto, ¿cierto?, de acuerdo a lo que hemos conversado, de acuerdo a lo que ustedes saben, cuando se vio administración, ¿cierto?, han visto ustedes alguna otra asignatura, por ejemplo, organización de actividades, ¿cierto?, que son relacionadas con el tema, se supone que siempre se ha dicho, ¿cierto? Y en ese aspecto yo sé que los profesores que nos acompañan en la otra asignatura también comparten los mismos principios. Cuando se les pregunta a cualquiera de ustedes o a cualquier persona, inclusive que no tenga mucho conocimiento, ¿cómo ¿cierto?, se genera, cómo se gesta un buen administrador? Entonces la pregunta típica, que en algún momento ya también se las he hecho, ¿el administrador nace o se hace? ¿Qué opinan ustedes en general? ¿Nace o se hace el buen administrador? Si se lo he preguntado antes, mejor porque se van acordando, ¿cierto?, más o menos de lo que, para dónde voy a ir. ¿Quién me aporta eso? ¿Qué creen ustedes? ¿El buen administrador nace, o sea, es decir, el personaje desde guaguita, un poco menos que desde la cuna empezó a administrar, o se hace, ¿cierto? O sea, se le tuvo que enseñar, se les dio material, contenido, conocimiento, técnicas, herramientas como para prepararse para ser un administrador? ¿Qué opinan? Se hace, profe.
Se Ya. hace, yo creo. ¿Cierto? Por acá ya tenemos 2-0 al se hace. ¿Quién puede opinar diferente? Porque puede tener la misma experiencia, a lo mejor un pariente, un amigo, o uno mismo, ¿cierto? Yo no tenía idea de administración y estoy excelente, no sé, pero yo estoy hablando en voz. No necesariamente se hace porque nosotros somos administradores desde pequeños. Administramos todo lo que tenemos a nuestro favor. Perfecto. Cuando niños, cuando adolescentes, cuando grandes y ahora con adultos mejor porque administramos nuestra casa, nuestros bienes, Exacto. La nuestra familia, plata. los hijos. Pero si uno empieza a mirar como hacia atrás, se puede dar cuenta que uno es administradora desde que está muy pequeña, Ya. administrando distintas cosas que puedan plantearse en la vida. Ya. Así que O sea, yo pienso Carolina, que el por lo que entiendo, administrador- está más como desde la idea de que nace, ¿cierto? Yo creo que ambas. Igual Ya. se nace, pero igual tiene que haber obviamente un tema de... Sí, de de- conocimiento, técnica. Exacto, conocimiento, técnica, Perfecto. siempre estar ahí instruyéndose con respecto a la administración, porque también hay hartas cosas que van evolucionando y obviamente uno tiene que ponerse como un poco al día Bien. en cuanto a eso, la administración de los programas, el software y todo lo que tiene que ver Correcto. con eso. Perfecto, muy buen aporte, Carolina. ¿Quién más está? Bueno, ya tenemos 2, que la persona nace, uno que entre nace y se hace, y ninguno que se hace. Por lo menos, ¿cierto? De los que están acá en el aula. Y que son varios, porque está Constanza, Salomé, Ana, Jacob, Indra, Noemí, Claudia, Paola, Anabela, Adelaida, ¿cierto? Y así. Que yo Por opino nombrar. igual que la Carolina, profe, que la Carolina, mi Sí. compañera que habló recién. Ya, o Con sea la que Carolina Caviera, que es un poco de ambas. ya, un mix. Tal como dice Carolina, si mira hacia atrás, uno siempre ha administrado todo, pues ha administrado sus tiempos, ha administrado yo si miro más chica, administraba, no sé, pues hasta los lápices, Claro, que los no se me juguetes, perdieron. las muñecas. Claro, los juguetes, sí. ¿no? Eso Sí, también. ¿verdad? Miro Sí. a mi hijo y mi hijo, yo ahora mientras usted hacía esa pregunta, yo digo, no, también se hace porque mi hijo administra sus juguetes. Por ejemplo, a él le gusta, no sé, pues, ¿cómo se llaman estos? Los carritos de bomberos, Ya, y es lo que más tiene, lo que más ordena, y no sé, pues, y los dinosaurios los coloca en otro lugar y así. de menor a Entonces, mayor, de distintos Claro, colores. sí, O sea, siempre hay un exacto. orden. No, sí es verdad, sí. Bueno, eso en cierta medida, aunque parezca mentira, ¿cierto? Son como con conocimientos innatos de la administración, ¿cierto? O sea, la persona, así como se dice, nació con esa característica. Es un buen, ¿cierto? Ordenador, un buen diseñador, un buen controlador, un buen planificador, etcétera, etcétera. Entonces, de acuerdo a lo que uno siempre percibe, ¿cierto? Y por eso es que la pregunta típica del millón es, bueno, ¿el administrador se hace o nace? Porque tiene que tener una respuesta, ¿cierto? En este caso, uno siempre, de acuerdo a la experiencia, de acuerdo a, ¿cierto?, las evoluciones, de acuerdo a la cantidad de alumnos que han salido de NAC como administradores y que después están trabajando en la respectiva empresa, uno se da cuenta que, por un lado, la gracia que también tiene NAC es que justamente se encuadra, se enfoca en lo que al final ustedes están compartiendo, y que en definitiva eso es. Un buen administrador tiene que tener habilidades blandas, pero también habilidades duras. Es decir, tiene que tener conocimientos suficientes como para, ¿cierto?, estar frente a una situación, pero también tiene que tener las habilidades sociales como para decir, en realidad, ¿cierto?, la persona es empática, la persona es motiva, incentiva, trabaja con alegría, sabe trabajar en grupo, etcétera. Son todas las habilidades que puede tener una persona. Entonces, en definitiva, es una mezcla, ¿cierto?, de ambos dos. ¿Por qué? Porque no se olviden que la administración es una ciencia, ¿cierto? Así dice cuando si uno se mete a Google y quiere leer la administración, es una ciencia, pero le agrega el apellido social. O sea, la administración es una ciencia social. Y por lo tanto, ¿cierto?, se supone que se preocupa de las personas. Ahora, como ciencia, tiene aspectos lógicos, ¿cierto? Porque la ciencia es absolutamente lógica, es absolutamente objetiva. Pero cuando le aplicamos el apellido social, ya ahí nos pasamos a las personas, y las personas son subjetivas porque son muy complejas. Entonces, la administración es una ciencia compleja que tiene muchas variables que a veces determinan que 2 más 2 no es 4, que puede ser 10 o puede ser 1. Y por lo tanto, los resultados no son lógicos, ¿cierto? No son objetivos, son más bien subjetivos. Entonces, para evitar esa gran subjetividad que puede ocurrir siempre, que es decir, el hecho de la aplicación, de que depende de quién administre una empresa en particular,
va a haber un resultado diferente, porque si cambiamos administrador puede que cambie completamente, ¿cierto?, el rumbo, que cambie el resultado de esa empresa. Lo mismo pasa, por ejemplo, por ejemplo, en el caso mío, que me gusta el fútbol, cambia de DT a un equipo y el equipo que era malo se puso bueno y ganó hasta el campeonato. Y con los mismos trabajos, o sea, en este caso con los mismos jugadores. Entonces ahí uno se da cuenta que la administración depende más bien de la persona, pero no solamente la capacidad que tengan, ¿cierto?, para ser simpático, entretenido, que motive, que incentive, que se ponga en el lugar del otro, etcétera, etcétera, sino que también cuáles son sus conocimientos, cuáles son las técnicas, cuáles son las herramientas que utiliza, ¿cierto?, para motivar a las personas, para hacerlas trabajar, etcétera, etcétera. Entonces, para evitar esa subjetividad que involucra mucho riesgo, ¿cierto?, involucra mucho azar, el tema de la ciencia social se le aplica la parte de ciencia con las herramientas, y ahí están los conocimientos. Entonces, qué mejor que la persona tenga las habilidades duras, ¿cierto?, que son los conocimientos técnicos, los conocimientos que me permiten avanzar, y por otro lado las habilidades blandas, que esos conocimientos, por ejemplo, yo me puedo creer que me las sé todas, y por lo tanto aplico a lo mejor un principio, ¿cierto?, de mando, un principio de, como se dice, de casi de un dictador, y por lo tanto lo que se dice es lo que se tiene que hacer, porque yo soy el que mando aquí, yo soy el jefe, en vez de estar siendo, ¿cierto?, de líder, trabajando en conjunto con el grupo, llevando adelante el grupo, que el grupo nos siga. Entonces siempre se dice, ¿no es cierto?, que el jefe da órdenes, en cambio el líder hace, ¿cierto? O sea, decir, si yo quiero que ustedes hagan algo, yo soy el primero que lo hago. Si yo digo, necesito, por ejemplo, estoy trabajando en una empresa, tenemos que cumplir con el horario, soy el primero que llego, soy el último en irme, cumplo con el ejemplo, pero lo hago de agrado y no, ¿cierto?, porque tengo que hacerlo, porque si no los demás no lo van a hacer. Entonces ahí está la diferencia entre un líder y un jefe. Siempre se está buscando el líder, porque el líder sabe qué técnica, qué herramientas tiene que aplicar en algún momento cuando hay alguna situación, pero también sabe cómo hacerlo para motivar, incentivar, reunir, agrupar a todo el grupo, o sea, en este caso todos los funcionarios, y que funcionen correctamente para lograr el objetivo que se propusieron. Esa es la gracia del administrador. Entonces, ¿por qué estamos hablando de esto? ¿Por qué me fui a este paréntesis de qué es lo que es la administración? Y que la administración, un buen administrador, por lo general, porque tampoco no es una receta que sí sea, por lo general, cuando tiene los conocimientos, ¿cierto?, cuando tiene las herramientas, cuando tiene las técnicas, cuando maneja los programas, los software que requiere, más las habilidades sociales, ¿cierto?, que son la empatía, todo lo que ya les he comentado, la mezcla de eso, por lo general, el resultado es bueno. No significa que efectivamente es así, porque entonces la persona que no tiene buenas habilidades sociales le va a ir mal como administrador, porque a lo mejor le va muy bien, el tipo es un déspota, ¿cierto? Todos le tienen temor, le tienen miedo, pero la empresa funciona bastante bien. O todo lo contrario, ¿cierto? La persona, por ejemplo, muchas veces ha pasado, porque yo he tenido esa experiencia, que uno cuando va al campo habla con una persona y la persona vivió siempre en el campo, no fue ni al colegio porque el colegio le queda lejos, los papás nunca lo mandaron al colegio, y administra el campo de una manera impresionante, lo tiene pero ordenadito, casi pintadito de verde. Fantástico. Entonces se dan los dos extremos, ¿cierto? Que mucho conocimiento, poco conocimiento, igual le va bien. Por eso es que uno en la administración no tiene una receta que diga que 2 más 2, 4. Pero sí, siempre, por lo menos, si yo tengo los conocimientos, tengo la habilidad y tengo la capacidad, ¿cierto?, de las habilidades sociales, por lo menos tengo un porcentaje de aprobación mucho mayor que si no, que fuera lo contrario. Entonces, dado eso, ¿cierto?, la idea es, en definitiva, entender de que nosotros como administradores siempre necesitamos de algunas herramientas que nos aporten, que nos ayuden a realizar nuestra función. No se olviden que el administrador siempre tiene que lograr ser eficiente y eficaz. Es decir, en el menor tiempo posible y al menor costo posible lograr los resultados. Entonces, ¿qué mejor si aplicamos herramientas que me favorecen, que me ayudan, que me aceleran, ¿cierto?, la toma de decisiones? Mucho mejor. Y una de esas herramientas son siempre las estadísticas y las matemáticas. Siempre van a estar de nuestro lado. El que le gustó y quiso estudiar administración, porque creyó que va a leer puros libros de administración, ciertos libros de marketing y cosas así, está un poquitito equivocado, porque yo me imagino que ustedes se han dado cuenta que también le dan bastante a los números, porque todos tenemos todo el área que significa contabilidad, todo lo que significa finanzas, todo lo que significa, aunque sea análisis de venta, pero el análisis de venta yo lo tengo que analizar en base a números, los números los tengo que aplicar funciones matemáticas, estadísticas, por lo tanto siempre están dando cuenta las matemáticas y la estadística y la matemática. ¿Okay? Obviamente va encima de la lectura.
Pero esa es la gracia del administrador. Entonces, por eso es que nosotros en esta semana, ¿cierto? Y todo este preámbulo es para primero esperar que ya han ido avanzando los asistentes. Exactamente, bueno, como dice Salomé, ¿cierto? Que se forma algún administrador, pero siempre tiene que haber un interés de aprender. Y ahí está. ¿Cierto? Cómo yo saber aplicar técnicas, conocimientos cuando pasa alguna situación, pero que sean técnicas, ¿cierto? De conocimiento exacto para yo poder aplicar, y ahí está la lógica versus lo que es ilógico, o sea, lo objetivo y lo subjetivo. ¿Ok? Entonces, esa es la gracia cuando nosotros estamos acá. Y por eso, mis queridos y queridas alumnas, ¿cierto? En esta semana nosotros vamos a ver o a conversar un poquito más de estadística. ¿Cuál es la gracia? Siempre cuando uno aplica una herramienta, utiliza, ¿cierto? Algo que me permite acelerar, mejorar el proceso de lo que yo estoy realizando y por lo tanto ser más eficiente. Siempre es bueno manejarla, utilizarla y meter la manita. ¿Okay? Entonces, voy a esperar un poquito más por si llegan algunos otros a la sala, ¿cierto? Para cuando pase la lista. Y por lo tanto me voy a ir a compartir pantalla para... No, esto no lo quería mostrar. Vamos a hacer primero lo siguiente. Cuando nosotros estuvimos viendo el tema de la estadística, que podría ser, ¿no es cierto?, así como, oye, pero en realidad, ¿para qué sirve la estadística? ¿Cómo la voy a aplicar? Si son tan fáciles el promedio, la moda, la medida, la revisión estándar. Pero yo, como siempre les he comentado, como siempre les he dicho, independiente, ¿cierto?, de que ustedes sepan calcular muy bien cada una de esas funciones, inclusive otras funciones que pueden ser mucho más elevadas estadísticas, si no tienen la claridad, ¿cierto?, si no tienen la certeza de qué es lo que me está indicando ese número, voy a tener complicaciones. ¿Por qué? Porque en definitiva yo puedo utilizar una calculadora, puedo utilizar Excel, o inclusive un funcionario lo puede hacer por mí. Y me sacan resultados y me dicen, ¿no es cierto?, por ejemplo, que el promedio general de ese curso en particular fue de un 5.1. Y ahí está, esto me lo dijo. Y me mostró todos los promedios parciales de cada uno de los alumnos. Ahí está, por ejemplo, si estamos hablando de algo en particular de la empresa, puede ser el promedio de las ventas de cada uno de los tantos vendedores que tengo y el promedio general de la empresa. Así estamos hablando de promedio. Pero si no tengo la certeza de qué puedo hacer con esos números, de mal me sirve que me los traigan, porque o lo hago yo o alguien me los prepara y ahí está. ¿Qué es lo que uno puede comentar? Entonces ahí está la gracia de lo que hemos conversado siempre en relación a las funciones matemáticas o funciones estadísticas. ¿Qué parte de la matemática yo estoy aplicando, qué parte de la estadística y por qué en algunos aplico, por ejemplo, el promedio, en otros aplico la moda, en otros aplico, ¿no es cierto?, la mediana, aplico la división estándar, o en todo aplico todo, o aplico solamente uno o dos. Entonces ahí tengo que saber qué es lo que tengo que aplicar. Por ejemplo, en el trabajo que nos toca realizar a partir de este viernes, ¿cierto?, que va a ser la prueba integrada de un caso en particular relacionado con la cobranza. Fundamentalmente, el estudio y el análisis y posterior, ¿cierto?, plan de trabajo se basa exclusivamente en números, en los números, no tanto en el comentario, ¿cierto?, en lo que se habla del caso, sino que más bien en lo que representan los números. Y los números yo tengo que transformarlos de tal manera de que de un cuadro general muy grande lo tengo que llevar a cuadros más pequeños, de los cuadros pequeños sacar funciones, aplicar funciones, matemáticas, estadísticas y después sacar gráficos. Y en base a eso, yo tengo que decir cómo está, ¿cierto?, la empresa y qué política yo podría aplicar. Y ahí después ya ingresa el tema de cobranza, obviamente, para las políticas que ustedes pueden aplicar y el taller de comunicaciones para ver, ¿cierto?, cómo van a hacer la presentación. Pero en definitiva, lo fundamental, lo base, son el cuadro, los números, las funciones y los gráficos. Eso siempre va a ser así. Y de esos números, de esas funciones, de esas respuestas, ¿cierto?, yo puedo presentar un esquema, ¿cierto?, puedo presentar mi análisis, puedo presentar mi conclusión, o puedo presentar el proyecto si es que algo nuevo, ¿cierto?, a quienes me están escuchando. Y esa es la gracia. Entonces aquí, ¿cierto?, ¿qué es lo que estamos viendo nosotros? El promedio. Después sacamos el promedio de los promedios, o sea, el promedio general del curso. Después sacamos la mediana, la moda y la desviación estándar. ¿Cierto?, que esos son los típicos o las típicas funciones estadísticas. Yo sé que hay otras más,
¿cierto? Que pueden ser un poquito más complejas, menos complejas, pero en definitiva, lo que por nosotros en general como administración, siempre vamos a estar viendo esos puntos, ¿cierto? Vamos a considerar qué es lo que ocurre con eso. Y Profe, una consulta. dime. La desviación estándar siempre da así como 0,858 o puede ser otro No, pues, número mira, antes. lo que pasa es que la desviación estándar nunca puede ser negativa, eso es lo único. Pero siempre por lo tanto puede ser 0, y si es 0, si la desviación estándar es 0, significa que no hay desviación, porque es 0. Entonces significa que, por ejemplo, yo tengo puro número 7, 7, 7, 7, 7. Me saqué puro 7, y todo el curso se sacó puro 7, y por lo tanto no hay ninguna desviación porque todos son números 7. Esa sería una desviación estándar 0. Pero, Ya, pero por ejemplo, con respecto a ventas, ¿puede dar una desviación estándar de 2.939,35 y sí, fracción? puede ser porque Ya. depende del volumen de las ventas, porque por ejemplo yo puedo tener ventas por 50 millones, que puede ser la mayor, y ventas por 20.000 pesos. Entonces imagínate, el rango de dispersión es tan grande que el promedio, que sería 9 millones y tanto, saca la desviación estándar, te puede dar 4 millones para acá y menos, o sea, 4 millones para el otro lado. Por lo tanto, depende de los números, ¿ya? Pero en todo caso, algo muy importante de la desviación estándar, cuando el número es muy grande, sobre todo sobre 1, o sea, 1, 2, 3, 4 para 10, la desviación de los datos es tan grande que nos sirve para utilizar esos datos para hacer análisis. Porque es como lo que yo te mostraba. Por ejemplo, tengo dos ventas. Una por 50 millones y otra por 20.000 pesos. O 50.000 pesos para dejarlo en número 5. ¿Qué análisis vas a hacer con eso? Si tienes 50.000 por un lado y 50 millones por otro. ¿Puedes sacar alguna conclusión? ¿Siento que pasó que no vendiste nada, después vendiste todo? O sea, ¿se refiere con eso que es la curva de lo que existe entre los 20.000 y los 50 millones? sí, mira, lo que pasa es que por lo general, déjame ver una cosita aquí. Espera que se pone medio lento el tema, pero aquí apareció mi lápiz. Acá. ¿Cierto? Por ejemplo, siempre el tema es que cuando yo tengo que clarificar y tengo, por ejemplo, las ventas, ¿cierto? Por un lado está lo que vendió cada uno de los vendedores, ¿cierto? Y por otro lado está el monto. O sea, 5 millones, 10 millones, 3 millones. Entonces uno va anotando puntitos y los puntos uno puede obtener de acuerdo a la característica, va anotando, por ejemplo, ¿cierto? Esta intersección es un punto, este puede ser este otro, después la venta de otro está por acá, el otro puede estar por aquí, el otro por acá, ¿cierto? Otro por allá. Así, dependiendo de los vendedores que yo tenga, ¿cierto? La cantidad, porque no todos venden lo mismo, van cambiando un poco los números. Entonces, cuando yo hago un análisis de los números, generalmente esto es como una curva, así, como una curva. Eso es la curva. Entonces, después que uno dice, ok, el promedio obviamente está en el medio, ¿cierto? En el medio de todos los números está el promedio. Entonces, ¿cuánto se separa el promedio de estos valores que están acá o estos valores que están acá? Aquí se habla de que hay los números que están entre este rango y este otro rango, es un 95%. Aquí generalmente por lo típico está el 95% de los números. Y eso es lo que se llama desviación estándar. La desviación estándar es lo que está dentro de esta nube y cuánto me varía hacia la izquierda y cuánto me varía hacia la derecha. O sea, por ejemplo, yo tengo un promedio general de 5,1. 5,1, ¿cierto? Ese es el promedio. Y me hablan de que la desviación estándar, dejémoslo en 0,9, ¿cierto? Redondeemos. Entonces, si aquí estaría el 5,1, hoy me salió mi hora, no se ve bien. Aquí está el 5,1 y la desviación estándar para el lado acá es como es 0,9, estaríamos llegando aquí al 6. ¿Cierto? 5,1 más 0,9. Pero aquí estaríamos llegando al 5,1 menos 0,9 da 4,2, ¿no es cierto? Si no me equivoco. Entonces, ahí estamos. Los números máximos, se supone, dentro de toda esta nube van a fluctuar entre el 5,1 y el 6, y después entre el 5,1 y el 4,2. Siempre hay numeritos que se escapan, porque, por ejemplo, puede haber uno que, aquí en este caso, hay uno que se sacó promedio 4,1.
O sea, siempre hay algún numerito que por eso es que se dice que el 95% está dentro, pero siempre queda un 5%, 2,5 para acá, 2,5 para allá, que son los extremos. Profe, Ujú. pero consulta, ¿usted cómo lo expondría? ¿Cómo expondría esta desviación en Eso, de estos que números de estándar? ¿Cómo lo justamente, podría? justamente lo que te estoy diciendo, que si el promedio general es 5,1 y me da una desviación del 0,9, significa que el 95% de la masa de los alumnos están entre las notas 4,2 y 6, y el promedio es 5,1. ¿Y qué significa eso? Que siempre pueden haber algunos, ¿cierto? Que es un 5%, que se escapan bajo el 4 y que se escapan sobre el 6, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso, Luis Quiñones que se sacó un 7, ¿cierto? Esos son como que se escapan, pero igual, y como se escapan, no se consideran tanto dentro de la nube que está el total de la masa. Y esa es la gracia, porque tampoco, te puedo decir, el promedio está muy expuesto a los extremos. Entonces, cuando yo aplico la división estándar, saco como el extremo, ¿cierto?, bajo y el extremo alto, los saco, para que no me complique mucho la historia, y ahí tengo la masa casi del 90, o sea, 95% de la masa se mueve en esas notas. Y esa es la gracia. Ahora, obviamente que cuando la división estándar, por ejemplo, supongamos estos números me hubiera dado 0, significa que todos tienen 5,1. Y por lo tanto es un curso parejito, ¿cierto? Ahora, si yo lo veo desde el punto de vista de otros datos, ¿cierto?, de una muestra cualquiera, donde yo tengo que sacar muestra y saco un número, y ese número después lo comparo para sacar el promedio, la MOA y la división estándar, y si la variabilidad es muy poca, ¿cierto?, yo puedo tomar en consideración esos datos. ¿Por qué? Porque independiente del dato que tome, no va a estar muy lejos del centro, ¿cierto? Porque hay algunos que pueden estar muy cerquita porque la variabilidad es poca. Pero cuando la división estándar es muy alta, significa que, ¿cierto?, aquí, por ejemplo, supongamos que hubiera sido división estándar 3, del 5 yo llego al 2 y del 5 llego al 8. De partida no puedo llegar al 8, ya me fui al extremo. Pero sería muy grande la división y esos números no me van a servir mucho para tomar decisiones con respecto a lo que yo quiero buscar. Entonces, esa es la gracia cuando yo aplico estadística, en base a qué voy a realizar el análisis. Si por el promedio, si por la mediana, o, ¿cierto?, voy a ver la división estándar para ver cuánto es la variabilidad que tienen mis datos, porque mientras, si la división estándar es 0, significa que no hay variabilidad y por lo tanto los datos son exactos y por lo tanto esos son los que yo necesito. Ahora, cuando la varianza es muy alta, significa que los datos son muy dispersos y por lo tanto puede dar cualquier cosa. O sea, el alumno se puede sacar tanto un 1 como un 7. Y por lo tanto, ¿de qué me sirve saber eso? Porque obvio que si total, yo sé que un alumno se puede sacar un 1 o un 7 sin saber qué curso es ni quiénes son los alumnos. Pero si yo sé que los alumnos se mueven entre el 5 y el 6, yo sé que este curso, donde lo pongamos, en el ramo que lo pongamos, se va a mover entre el 5 y el 6 porque son buenos alumnos, se preocupan, siempre se sacan buenas notas, y siempre hay algunos que se disparan para el 7 y otros poquitos que se disparan para el 4. Y ahí uno tiene la certeza de qué es lo que está pasando con los cursos, qué es lo que está pasando con mis vendedores, qué pasa con mis trabajadores en cuanto al número de piezas que están haciendo, para ver la variabilidad. Porque yo puedo tener, por ejemplo, esto puede ser, en vez de, como sale ahí apellido de los vendedores, puede ser grupo de trabajo, grupo 1, 2, 3, 4, ¿cierto? En mi empresa donde yo veo la cantidad de pernos, la cantidad, no sé, de bicicletas, de mesas, de sillas que hacen, y voy anotando. El grupo 1 hizo 10 mesas, el otro hizo 8, el otro hizo 7. Y ahí voy viendo, ¿cierto?, cuánto saco el promedio, después del promedio saco la desviación, y ahí veo entre cuánto se puede mover. Y si yo veo que todos los grupos, todos los lotes de mis trabajadores se mueven entre la división estándar mínimo y máximo, estoy bien. ¿Cuándo me tengo que preocupar? Cuando un grupo se destaca muy debajo, en el 5%, o sea, estamos hablando que está en esta parte que está aquí, acá. Y si está por ahí, ya significa que es muy bajo, entonces ahí yo tengo que a meterme en ese grupo, qué está pasando, por qué no se están, ¿cierto? Si todos los grupos trabajan igual, se supone que tienen las mismas máquinas, las mismas materias primas, están en el mismo local, ¿por qué están trabajando tan bajo en productividad? Y ahí tengo que analizar, ¿cierto? A lo mejor me doy cuenta que el grupo era el 5, pero solamente hay 2 porque hay 3 con licencia médica. O sea, y ahí uno dice, bueno, obvio que la productividad, ¿cierto?, de ese grupo va a bajar, pero a mí nadie me avisó. Y ahí están los análisis. O están los 5, pero están fabricando muy pocas mesas. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están fabricando esas pocas mesas? Y uno empieza a analizar en base a los datos que me están arrojando las funciones estadísticas, las funciones matemáticas. Y esa es la gracia, ¿cierto? Siempre uno tiene que ver la parte objetiva, es decir, los números. Por ejemplo, todos fabrican entre 100 y 120 mesas
por semana, todos los grupos. Y de repente veo uno que se me bajó a 60. Yo, ¿cierto? Si yo veo solamente los números, digo, esos compadres que pedirlo todo porque son malos. ¿Cómo fabricaron tampoco? Pero si no me doy el trabajo, ¿cierto? Y no soy asertivo, no tengo ahí la parte social fuerte, ¿cierto? De ver qué está pasando en el trabajo en grupo, ver el estado de las personas, qué ocurre con ellos, bla, bla, bla. Ahí me doy cuenta que a lo mejor ocurrió algo que efectivamente pasó en esa semana y por eso se explica la baja de la productividad y los personajes se les da otra vez la oportunidad, se les solucionan los problemas y puede que vuelvan, ¿cierto?, a ser dentro de los grupos que fabrican normalmente. Y ahí está la gracia. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer con respecto a mis números? ¿Cierto? Con respecto a mis funciones matemáticas, para no solamente el número me sirve, sino que también tengo que aplicar después otras técnicas que son de habilidades, de recursos humanos, de personal, como para ir viendo qué está pasando con las personas. Entonces, siguiendo con la misma línea, espérenme un cachito, voy a ver esto. Voy a dejar de compartir mejor. A ver, se mantuvo pegando. Ah, no, volví ya. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Entonces yo le voy a mostrar un PPT. Es una sola hoja, pero tiene 3 ejercicios. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la gracia? Que son puros números. Pero a mí me interesa que ustedes saquen de los números, ¿cierto? Primero, la parte herramienta, o sea, la parte objetiva. Por ejemplo, que me saquen el promedio, la moda y la mediana. Promedio, moda y mediana, punto. Y ahí le voy a dar un par de minutos para que cada uno de ustedes lo hagan, porque esto va a ser un trabajo individual, porque son 3 ejercicios, son pequeños, no son grandes bases de datos, para que todos siempre metan las manitas en su Excel. Y después vamos a conversar, vamos a conversar un poquito de los resultados. Primero veamos los números y después veamos los resultados. ¿Ya? Entonces yo le voy a mostrar ahora el PPT. Vamos, ya que tengo que compartir primero la pantalla. A ver. ¿Dónde se me fueron? Wow, pensé que se me había caído el sistema porque no lo estaba viendo. Ya, voy a compartir pantalla. Ya. Están viendo un PPT que dice, o sea, una hoja que dice, realice los siguientes ejercicios. Chicas, chicos. ¿Aló? Sí, profe, sí se ve. Ya. Perfecto. Entonces, yo lo voy a dejar ahí, ¿cierto? Para que obviamente no le voy a mostrar, se lo saqué porque no alcanzaron a ver ni siquiera los números, para que la idea en lo posible, ¿cierto? Yo también reconozco eso, que a lo mejor algunos de ustedes están en el celular y no tienen la posibilidad de Excel, pero la idea es que si tienen los que puedan, ¿cierto?, copien esos numeritos en una hoja de Excel, el 3, 5, 4, 8, 8, 8, 5, 6, 7, y así, ¿cierto?, en la serie de datos 1, serie de datos 2 y serie de datos 3, porque son 3 ejercicios. ¿Ok? Y realicen, como dice ahí, simplemente la media aritmética, la mediana y la moda. ¿Cierto? Y ahí, una vez que uno saca sus números, podemos ir sacando algunas conclusiones, algunos comentarios de los números que me arrojan esa serie de datos. ¿Ok? Entonces, el primer paso es que ustedes, dados los números que tienen, los traspasen a Excel. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque en el próximo trabajo que le vamos a presentar el día viernes, justamente se le va a presentar, ¿cierto?, números, datos, en una hoja que ustedes van a tener que, de esa hoja, traspasarla obligadamente a Excel. Y lo van a tener que hacer. Bueno, aquí son poquititos números, así que se van a demorar, a lo mejor mientras yo hablo ya lo hicieron. Pero ahí está, ¿cierto? La idea es que ustedes traspasen esos números que están en esta hoja a una, bueno, si lo quieren hacer en un cuaderno, después lo hacen igual, no hay ningún problema, pero lo ideal es que tiene Excel, que utilice Excel. ¿Cierto? Para eso está la herramienta que están a nuestro servicio. ¿Ok? Entonces, como les comentaba, aquí tengo 3 ejercicios que me interesa que ustedes no tengan en consideración. ¿Cierto? Y los 3 ejercicios son este, obvio, este otro, voy a aprovechar de este puntito, y este otro. ¿Cierto? Ahí está el 1, 2, 3, porque no sé por qué no apareció el 1, 2, 3. Bueno, ahí se los coloco yo. No le puse 1, 2, 3, pero le destaqué cuáles son los números. La serie de datos que me interesa que consideren. ¿Ok? Entonces, serie de datos, con la serie de datos calculen qué cosa. La media aritmética, la mediana y la moda. ¿Cierto? Que son las 3 típicas características.
Y después, ¿cierto? Una vez que veamos eso, lo vamos a hacer en conjunto todo, aplicamos la definición estándar para entender un poquito más qué pasa con los números. Porque mientras tanto, solamente la media, perdón, el promedio, en esas palabras, la mediana y la moda. ¿Ya? Así que, Y, profe, ¿cómo ordenamos estos datos hacia abajo nomás? ¿Sigue una fila? como ¿Y de ahí quieran. los vamos? Si quieren, lo Ah, ponen como columna, como fila, como ustedes quieran. Lo ideal es ponerlo como fila para que queden, ¿no es cierto? Van a aparecer la fila 1, fila 2, fila 3, y después ponen la fila 1 y abajo ponen promedio, mediana, moda. Ponen la otra línea, promedio, mediana, moda, la línea, promedio, mediana, moda. Ahora, es que lo quiere hacer así como columna, lo puede hacer igual, si total. no, La es que idea no, es que haga el es que, ejercicio. no, es que no entiendo, ejemplo. ¿Cómo ¿Cuál es tu duda? no, es que no sé cómo. No, pues, mira, abre un Excel y pone 3 en una celda, después pone 5, en la otra celda 4, en la otra 8, 8, Ajá. 8, 5, Y solo de 6, esos 7. datos saco la media, la mediana y la moda. Exacto, Hacia el lado. exacto, eso es lo que me estás pidiendo. Saca Ya. la media, aquí en este caso el promedio, perdón, ¿cierto? La mediana y la moda de esa serie de datos, de los que están aquí. Del número 3, Ya. 5, 4, 8, 8, 8, 5, 6, 7, bla, bla, bla. Después del 1, 1, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 1, 3, 4, 4, 5, 5, 7, 7, 7. ¿Cierto? Son series de números Ya. No hay problema. que están al azar nomás. Ahora, bueno, sigan trabajando porque no quiero, ¿cierto? Hablar tanto para que digan, pues el profe habla tanto que no nos dejan ni trabajar. Así que, por lo menos, ¿cierto? Ya son las 7:15, 10 minutitos para que traspasen la información, hagan el promedio, la medida de la moda. Y después yo les voy a mostrar el Excel donde aparecen estos números para que lo vayamos haciendo también y chequeando si a ustedes les fue bien con los resultados. ¿Ya? Así que partieron. 10 minutos. Son las 7:15 hasta las 7:25.
esa película de la niña que tiene lente, ¿me lo puede poner? ¿Cómo vamos? Profe, dejó de compartir. Ah, es que como estaban hablando pensé que querían que... Ya, ok. Disculpen, Por fin. Ya, vuelvo a compartir. gracias. Ok. ¿Qué pasó? No se ve. Sí, se me estoy dando cuenta porque se me puso esta cosa y no sé cómo sacarlo. Ahí salió. ¿Lo ven? ¿Ahora lo ven? Sí, profe. Ya.
Ya, ¿cómo estamos? Yo me imagino que con el tiempo que les di ya copiaron los datos, ¿cierto? Sí. Ya, Profe, muy bien. Entonces, ok. Entonces voy a dejar de compartir el PPT y vamos a ver este tema de aquí. ¿Están viendo ahora el Excel? Chicos, Sí. chicas, ya. Aquí están los Sí, números, sí. ¿cierto? El 3, el 5, el 4, 8, 8, los números que corresponden a la primera serie de datos. Y por lo tanto el promedio, yo lo destaqué con rojito, con amarillo, por último, para hacerlo más visible. ¿Cierto? Igual, ustedes se recuerdan que yo simplemente tengo que llamar a la función promedio, y por lo tanto es súper fácil en este aspecto el Excel. Me pide los números, ¿cierto? Pongo cuáles son los números que yo se supone, se entiende, tengo que sacarle el promedio, y me da promedio 6,125. ¿Les dio ese número a ustedes? sí, profe. A mí me dio profe. 6 como... Sí, me dio. Bueno, a lo mejor les dio 6,1 porque 6,1, sí, lo 25. exacto. Lo tenía, puede que lo tengan con un decimal, con 2 decimales, en este caso yo lo tenía con 3. ¿Cierto? La mediana, hacemos lo mismo, utilizamos la misma serie de datos, serie de números, y me da 6,5. ¿Le dio 6,5? Sí, profe. Sí. Muy bien. La moda, ¿cierto? Sí, profe. Los mismos números. Y uno solamente con visualizar, ¿cierto? Rápidamente se da cuenta que va a dar 8, porque 8 que yo tengo, por ejemplo, 3, 8, ¿cierto? Acá, por ejemplo, lo voy a poner un poquito más claro. Y acá, último, tengo 8, tengo otro 8 aquí, y ahí son El 4. 8. Tengo 4, 8, que es el que más se repite. Por lo tanto, eso, uno solamente con ver la serie de datos se da cuenta al tiro cuál es el tema relacionado con los valores. Después tenemos esta otra, ¿cierto? Serie de datos. Pero antes de continuar, ¿se acuerdan de qué es lo que eran estos números? ¿Qué es lo que decía el enunciado? Porque la idea es entender... Eran notas. Ajá. La Y le nota de un llamó- alumno. Sí. ¿Y le llamó algo la atención? Si son las notas Solamente que hay notas 8. y 9. Un 9. Ah, claro, es que es uno solo, así que... Son no lo notas había de visto. Estados Unidos. Pero aunque parezca mentira, eso es. O sea, acá de partida, ¿no es cierto? Se supone, bueno, lo voy a dejar aquí, es diferente ya. Se supone que no son notas, no pueden ser notas de un alumno chileno, porque acá tenemos nota máxima 7. Por lo tanto, uno tiene que entender rápidamente que si me están dando ese dato, es posiblemente nota de un americano que va de 1 al 10, o por ejemplo en Venezuela, otros países, Brasil, que tienen del 1 al 10. Y que me dé, por ejemplo, promedio 6,1 y la mediana 6,5. ¿Qué les dice eso? Si ustedes me pueden dar alguna aproximación. Pongámosle que sea 6,1, si dejemos solamente una sola décima para compararlo con el 6,5, que tiene también una sola décima. Ahí lo voy a cambiar, ¿cierto? Número con una sola décima. Y aceptar. Ahí yo 6,1. ¿Les dice algo que el promedio sea 6,1 y la mediana 6,5? Porque esa es la idea. Como les dije, no solamente sacar cuál es el dato que me están entregando. Mientras lo piensan, ¿cierto? Yo le voy a calcular aquí la división estándar, que no se olviden que es DES-PES. Y utilizo los mismos números de la serie para sacar la división estándar, y la división estándar me dio un 1,85. Como tiene tanto décimas, lo voy a dejar en solamente una también. Y ahí da 1,9. División estándar 1,9. ¿Qué les dice esos datos? Mira, si la división estándar es 1,9, la división estándar siempre está en relación al promedio. Entonces, por ejemplo, va del 6,1 al 8.
y casi al 4. 4, tanto, 4,1 pues se ganó 4,2. Eso es lo que me dice la definición estándar, que los números van a fluctuar entre el 8 y el 4. Si uno se fija, efectivamente fluctúa entre el 4 y el 8, pero hay uno solo que se escapa, que es el 9, pero como está dentro del 95%, el 5% puede ser el 9, o puede ser un 1, puede ser un 2, que se puede estar escapando por ahí. Esa es la idea cuando yo veo, ¿cierto?, desde el punto de vista del análisis que yo estoy realizando de los números que me están dando. Porque una cosa es los números y la otra es cuál es ¿cierto?, la percepción que yo entiendo de los números que se me están dando. Como son notas, las notas, ¿cierto?, primero tengo que entender que no pueden ser notas chilenas, de partida. Entonces, porque el que no se dio cuenta de eso es porque en realidad no se acuerda que aquí en Chile no se pone más de un 7. Por otro lado, que me dé un promedio de 6,1, que me dé una deviación estándar de 1,9, significa que van del 6,1, que es el promedio, pueden llegar hasta el 8, y de aquí para abajo hasta el 4, como tanto, 4,2 por ahí. Y los que son extremos, ¿cierto?, van a estar ahí fuera del 5%, que posiblemente no me van a afectar mucho dentro de mi análisis. Y que el promedio es 6,1 y la mediana 6,5, también tiene que decir algo. ¿Se acuerdan cuál es la diferencia entre el promedio y la mediana? ¿O ustedes no se acuerdan cuál es la diferencia entre estas dos funciones estadísticas? Que la mediana es el valor medio exacto, Exacto. de los 50%. datos. Sí. 50% exacto. En cambio, el promedio es una, ¿cómo decirlo? Como una referencia, por así decirlo. Como que es el... Ay, como la... Ay, no sé cómo definirlo el promedio, pero es distinto que la mediana. Sí, no, está bien. Bueno, pues mira, por último, está muy bien que tu aporte, porque por lo menos si tú te decidiste a hablar, esa es la idea. La idea es que compartan, ¿cierto?, qué piensan ustedes que es el promedio y qué es la mediana, porque si lo estamos utilizando como una herramienta estadística, ¿cierto?, una función, y vamos inclusive, por ejemplo, a tomar decisiones, porque el promedio, por ejemplo, de este alumno fue de un 6,1, es porque se supone que yo entiendo qué es lo que es un promedio, porque por algo digo, mi promedio fue 6,1 y voy a tomar tal decisión con respecto a este personaje. ¿Ok? No se olvide que el usar una herramienta que me determine números, funciones, es por Profe, un lado disculpe que lo bueno. moleste, una ¿Ah? pregunta, el promedio, sacar la estadística, ¿qué es el promedio? ¿Es como más exacto que la mediana o no? Es Sí, un cálculo más estadístico más exacto, ¿cierto? lo que pasa es que el cálculo del promedio te permite a ti sacar cuál es, de todos los números que tú tienes, cuál es, independiente de los extremos, cuál es la nota promedio, ¿cierto? O sea, en otras palabras, es como que el alumno se hubiera sacado puro 6,1. Es como lo más cercano a la realidad, ¿no? Claro, es como que, mira, independiente que se sacó, por ejemplo, un 3, ¿cierto?, al principio, que fue una pésima nota, y también se sacó un 9, que fue una buena nota, independiente de esos números extremos, el promedio te dice que, en definitiva, si el alumno hubiera sido parejo todo el semestre o todo el año, te hubiera sacado puro 6,1. Eso es lo que te dice el promedio, ¿cierto? Independiente, no, porque te lo promedia. Lo que está muy extremo lo baja, y lo que está muy extremo hacia abajo lo sube. Entonces lo promedia. Entonces ahí tú tienes la visión. El alumno se saca puro 6,1. ¿Es Ya, o no profe. es un buen alumno? ¿Me entiende? Entonces, por eso es que para las notas siempre se utiliza el promedio, porque el promedio considera los extremos y más encima, ¿cierto?, al considerar los extremos saca qué nota se hubiera sacado incluyendo esos extremos. En cambio, la mediana lo que dice es que el 50% de todas las notas de este alumno están sobre el 6,5 y el 50% restante están bajo 6,5. Eso no te dice mucho, ¿cierto?, con respecto a las notas. Porque, ¿qué sacas con decir, bueno, sacó, por ejemplo, si son 10 notas, se sacó 5 notas sobre 6,5 y 5 notas bajo 6,5?
no es un Claro, buen es que se lo parámetro. pregunto por términos más así monetarios, en Por eso. términos de dinero, porque recuerdo que el año pasado, cuando se hizo una estadística con respecto al sueldo de los trabajadores, lo sacaron por la mediana y dio Exacto. que era el 500.000 pesos, entonces ahí se le tiraron todos encima al presidente. Sí, mira, Y quedó la embarrada porque por el sí, tema de los beneficios que se iban a otorgar. Y exacto. eso lo modificaron y después sacaron en realidad un promedio o una media, La que creo mediana. que se llaman, Sí, claro. Y sí, ahí fue cuando fue como más cercano a la realidad y llegaron a la conclusión el claro. gobierno de que era de 328.000 pesos el Ujú. promedio del sueldo del chileno. Por eso Sí, se lo mira, consultaba si era más cercano a la realidad ese exacto, tipo de, o sea, sacar la estadística de esa manera. correcto. Justamente para eso iba. Por ejemplo, en las notas, por eso es que cuando uno le ponen la nota, le ponen el promedio de las notas y no la mediana de las notas. Porque la mediana de las notas no es mucho lo que te aporta, en cambio el promedio es como que si tú hubieses sacado puro 6,1. Y ahí uno sabe perfectamente bien si con el 6,1, en este caso, por ejemplo, se sacó puros 4 o puros 7. Si el alumno aprobó o si se sacó puros 3,5, absolutamente reprobó, ¿cierto? Si se sacó puros 7, es un excelente alumno y salió con los máximos honores. Ahora, cuando cambiamos de variable, y justamente como tú estás comentando, las variables, por ejemplo, son las remuneraciones del personal o de las personas, justamente lo que tú hiciste mención el año pasado, cuando se empezaron a ver el tema de los beneficios para los trabajadores, se fueron a ver todos los casi, pongámosle 15 millones, por poner un número, de los trabajadores que están en la AFP. Y de todos aquellos trabajadores que están en la AFP y que por lo tanto las empresas le imponen, se sacó el promedio de las liquidaciones de sueldo. Entonces ahí se llegó a determinar que el promedio de las liquidaciones o de las remuneraciones de los trabajadores chilenos era 570.000 pesos. Entonces la gente dijo, wow, 570.000 pesos no es tan malo para un solo trabajador, porque si son dos personas que trabajan en una casa, son 1.140.000 y con eso viven de más. ¿Cierto? Entonces ahí, ¿qué fue lo que se hizo? Porque en realidad ahí justamente se dijeron, oh, cuidado, porque el promedio está muy afectado por los extremos, entonces hay compadres que ganan 10 millones y otros que ganan 100.000 pesos, no, entonces claro, el promedio lo subió, por lo tanto no es una buena función estadística para aplicar en esta variable, que son las remuneraciones. ¿Qué hicieron? Aplicaron la mediana, ¿cierto? Y la mediana, ¿qué dice? Que sobre el 50% hacia arriba está sobre la mediana y la otra abajo el 50%. Y la mediana de las remuneraciones de todos los trabajadores que están en la AFP imponiendo bajó a 380. Ahora el punto es, bueno, claro, bajó de 570 el promedio a una mediana de 80. Uno dice, oye, el cambio fue fuerte. Pero lo preocupante es que el resultado de la mediana dijo que el 50% de los trabajadores chilenos ganan menos de 380. Y ahí estuvo el punto. O sea, ahí está la diferencia. ¿Se dan cuenta? Porque yo utilicé otra variable, que son las remuneraciones, yo puedo aplicar la mediana. Cuando son las notas, u otra variable, de cualquiera, yo aplico el promedio porque me interesa que estén los extremos. Porque los extremos también funcionan en las notas, porque de repente a un alumno le fue re mal o no fue a la prueba, se sacó un 1, y después se sacó un 7, por lo tanto, ¿cierto? Ese 7 también pesa, así como pesa el 1. Pero en cambio, en las remuneraciones, el que gane 10 millones y el que gane 100.000 pesos, ¿cierto? Complica el tema y por lo tanto no es buen el instrumento que estoy utilizando, mejor me voy a la mediana, porque la mediana me dice 380. ¿Pero qué me dice 380? Que la mitad de los trabajadores ganan menos de 380. Ya uno puede decir, bueno, ¿en qué país estamos viviendo? ¿Cierto? Ya la gente podrá vivir con 380, llega a fin de mes y ahí uno se da cuenta qué está pasando. Por eso es que depende cuál es la variable que yo estoy analizando, investigando, si yo aplico una función u otra función. ¿Ok? Sigamos con los datos que me dieron. ¿Cierto? Aquí tengo otra serie de datos y el promedio. Bueno, voy a hacer lo mismo. Promedio. ¿Cierto? Ok. Pincho. Ahí saco los datos de la serie y determino que es un 3,6. ¿Les dio ese valor? Sí, profe. Siento que ustedes tuvieron tiempo y si ustedes se fijan, uno se demora ¿cuánto? ¿Un minuto en hacer cada ejercicio? La mediana, 4. Y la moda, que
que es la que más se repite, que uno la puede ver ahí rapidito, no tengo ni para qué hacerlo, pero vamos a utilizar el programa. Me tiene que dar, yo entiendo 5. Esto ya me da. Y si hacemos lo otro, el promedio, y ahí ¿Te uno faltó tiene- la desviación estándar en esa? Sí, tiene razón, pero ya déjame terminar el promedio aquí primero, ya que me metí aquí. Ya. Aquí vamos a hacer la DES-B, la operación. Igual, DES-B 11834455. ¿Le dio 1,57? 1,6 me dio. Sí, sí, porque tiene muchos decimales y la verdad es que complica más que ayuda. 1,6, perfecto. Muy bien. Y la mediana del tercero, aplico acá, cierro, me dio 5, y la moda, aquí pasa algo bien especial. Si ustedes se fijan, muchas veces pasa, bueno, aquí no considero los tres, pero a veces pasa que el promedio, la mediana y la moda son el mismo número. En este caso, el promedio y la mediana es lo mismo. Cuando ocurre eso, ¿cierto? Significa que son los datos que me están dando, son si bien es cierto, son extremos, pero son muy acotados el diferencial entre el menor y el mayor. A diferencia de otras series de datos. Ya, y ahí uno va analizando, ¿cierto? Va conversando qué es lo que yo necesito para realizar un estudio de una variable en particular. Por ejemplo, si son las ventas, ¿se acuerdan que ya lo conversamos? Las ventas de los, vendedores de mi empresa. ¿Qué utilizo? El promedio, la mediana, la moda, le aplico la desviación estándar. ¿Qué es lo que utilizarían ustedes? ¿Qué fue lo que utilizamos en el trabajo último? Para hacer los cálculos. Promedio. El promedio, ¿cierto? ¿Por qué se utiliza el promedio? Porque en este caso es importante que los extremos aparezcan. Es decir, aquel vendedor que se saca, por ejemplo, los zapatos y los deja en la calle y vende 10 millones, comparado con el otro personaje que no le gusta salir porque hace frío, porque hace mucho calor y vende 500.000. Entonces ahí están los dos extremos, ¿cierto? El que vendió muy poco, el que vendió mucho, los tengo que considerar en mi análisis para sacar el promedio. Entonces, ¿qué es lo que se hace generalmente? Como el que vende mucho y el que vende poco castiga ¿cierto? O no castiga, depende del punto de vista que lo veamos, el promedio, para la empresa le va a importar considerar los extremos, de tal manera que todos estén representados en ese dato que yo lo estoy considerando como de ahí para arriba darle un bono, ¿cierto? Para que nadie se sienta sobrepasado ni complicado. El bueno y el malo también está considerado. En cambio, cuando yo aplico la mediana, estoy diciendo, no considerando los extremos, sino que sobre la mitad. Entonces ahí yo estoy como suavizando un poquitito los extremos, y le estoy diciendo que a partir de este punto va a ser el bono o el beneficio. Entonces yo tengo que ver como empresa qué es lo que me sirve. En este caso siempre se utiliza el promedio, porque el promedio incluye los extremos, y es bueno que estén los extremos porque siempre en un grupo de trabajadores, en un grupo ya sea vendedores, un grupo que sea de operarios que estén elaborando mesas, sillas, pelotas, lo que sea, siempre hay extremos, el que trabaja un poquitito más lento y el que trabaja muy acelerado, y eso distorsiona un poquitito el promedio. En cambio, la mediana va a ser de aquí para arriba el 50% y de aquí para abajo el 50%. Ahora, si yo quiero incentivar o no, ¿cierto?, los extremos, utilizo el promedio, o si no, utilizo la mediana. ¿Ok? Entonces, si ustedes se fijan, va a depender de la variable. Ahora, si yo estoy analizando las remuneraciones, como ya vimos, es diferente el análisis cuando yo aplico el promedio que cuando aplico la mediana. Cuando son más bien números exactos, ¿cierto? Cuando son, por ejemplo, producción, número de productos que fabricó un determinado trabajador. Supongamos que sea un trabajador de pernos. ¿Cuántos pernos hizo en un día? O en una semana. Por ejemplo, 1000 pernos, el otro hizo 1200, el otro hizo 900, y ahí vamos sacando los datos. ¿Qué
¿qué técnica o qué función estadística utilizarían ustedes, por ejemplo, como para premiar al trabajador, dado que ahí tengo 10 trabajadores y todos los 10 trabajadores fabrican distinto? No todos hacen 1000 piezas, sino que uno hace 1000, el otro hace 1100, el otro hace 800, 900, 980 y así, todos distintos. No, nunca, por ejemplo, ocurre que todos fabriquen 1000 en un mes, que podría ser el estándar que uno le puede exigir a los trabajadores. Entonces, como para motivarlo, incentivar a la producción, ¿cierto? Dice ya, ok, estos personajes le voy a poner un poquitito más, ¿cierto? Para motivarlo y que puedan trabajar de una mejor manera. ¿Ustedes aplicarían la mediana o el promedio? No sé si captaron el problema, digamos. ¿Voy a dejar de compartir un dato? Voy a ir a la sala. No sé si escucharon lo que les comenté. La pregunta ¿Puedes que... repetir? Sí, mira. Departamento de producción, ¿cierto? Ya nos salimos del de venta. Departamento de producción. Tengo 10 trabajadores que, ya pongámosle, fabrican sillas, ya, fábrica de sillas. Y en la semana, ¿cierto? Está la producción de cada trabajador. Uno fabricó ya, de un número así redondo, fácil, 50 sillas. El otro fabricó 47. Uno 40, el otro 60. O sea, no, como promedio, perdón, como estándar, los trabajadores debieran justamente fabricar o elaborar 50 sillas por semana. ¿Cierto? Entonces me doy cuenta que no todos llegan a 50, otros sobrepasan los 50 y otros están bajo 50, porque siempre es así. ¿Cierto? Sería espectacular que yo tengo 10 trabajadores, tienen que fabricar 50 meses y todos fabrican 50 meses. ¿Cierto? Hay algunos que va a fabricar 52 y nos falta el que fabrica 48, 46. Entonces, ¿qué es lo que yo haría como para incentivar a que se fabriquen más de 50 sillas? ¿Utilizaría el promedio o utilizaría la mediana para darle un premio a los personajes? Chicas, chicos. La mediana, profesor. Mediana. La mediana. La mayoría dice la mediana. ¿Cierto? Porque la mediana, ¿qué dice? La mediana es la mitad de mis trabajadores fabrican de ahí para arriba 50%. Y la otra mitad, el 50% es abajo. ¿Qué es lo que me interesa a mí, ¿cierto? Dado que yo ya tengo un estándar, y ahí está el kit del asunto, ¿cierto? Porque la idea es justamente escuchar lo que... Es como cuando está en una prueba uno y no leyó bien el enunciado y se equivocó y respondió mal. Aquí cuando me hacen una pregunta tengo que buscar, tengo que entender lo que me están preguntando, ¿cierto? Yo le decía, la empresa tiene un estándar, ¿cierto? Tiene una norma, 50 sillas por semana. Y tengo 10 trabajadores. Algunos llegan a 50, otros llegan a 52, 51, y otros llegan a 48, 40, muy, muy extremo hacia abajo. Ok, entonces, dado esa característica, justamente el estándar dice, ¿cierto? Y si yo llego a terminar la mediana, yo digo, ok, la mediana va a ser tal número. De ese número hacia arriba, que va a haber 50% de mis trabajadores, ya están, ¿cierto?, obteniendo ese beneficio. Y la otra mitad no. No sé si me entienden. Porque si yo digo, le voy a dar, por ejemplo, ya inventemos algo, le voy a dar un bono de 500.000 pesos a mis trabajadores que fabriquen sobre la mediana, ya le estoy dando el premio a 5. ¿Me entendieron? Que es el 50% de 10. Entonces, yo tengo que tener, ¿cierto?, muy en cuenta cuando yo aplico un beneficio de estas características, si yo aplico la mediana o aplico el promedio. Si yo aplico la mediana, de lo que sea, ya el 50% me está cumpliendo eso, porque del 50 para arriba, ¿cierto?, que obviamente cumple ese estándar y el 50 abajo no lo cumple. En cambio, por ejemplo, si uno aplica el promedio, no siempre es el 50% el que lo cumple, porque lo más probable, y por lo general el promedio es más alto que la mediana. Entonces se sube la vara, ¿cierto? Ya no son 45 sillas, sino que a lo mejor van a ser 50 sillas. Y por lo tanto, algunos del 50% de la mediana todavía no alcanza a llegar al promedio, y por lo tanto se tiene que esforzar un poquitito más. Entonces, ¿sí? Es como, la mediana es como tratar de nivelar, por decirlo así. Exacto, porque la mediana justo está en el medio, el 50%. Claro. Es el medio exacto. En cambio, el promedio no es tan exacto porque yo tengo un 1 y tengo un 7,
¿cierto? Sumo a los dos me da 8 y me da promedio 4. Pero no es así, tan así, porque hay uno que se sacó un 1 y el otro se sacó un 7. Y uno puede decir, el promedio de este curso es un 7. Perdón, un 4. El promedio del curso es un 4. Pero hay un alumno que se sacó un 1, que lo fue horrible, y otro que se sacó un 7, que le fue espectacular. Los extremos. O sea, obviamente este es un caso extremista. Entonces, ahí está, ¿cierto? Cuando yo saco el promedio. En cambio, si yo saco la mediana, ¿cierto? En este caso, bueno, obviamente los casos extremos así lo mismo, el 50% está bajo tal número y el otro 50%, porque son solamente 2, sobre ese número. Pero lo que voy yo es que cuando yo aplico el promedio, ¿cierto? Generalmente la vara se sube un poquitito más. O sea, la mediana, supongamos sea 5, el promedio puede ser 7. Siempre es un poquitito, siempre, por lo general, no estoy diciendo que sea siempre por sí o sí, pero por lo general el promedio es un poquitito más alto que la mediana. ¿Cierto? Por ejemplo, la remuneración es 570 versus de 80. Y los mismos estudios, ¿cierto? Los mismos, por ejemplo, voy a compartir lo que estuvimos recién haciendo. A ver, rapidito. ¿Cierto? Aquí teníamos, por ejemplo, la mediana me dio más alto que el promedio, la mediana me dio más alto que el promedio y la mediana me dio igual que el promedio. Entonces, de repente hay variables que esa lógica no se cumple. Y ahí yo tengo que ver qué es lo que me conviene. Si yo aplico el promedio, por ejemplo, en este caso, estoy diciendo que con 6,1 para arriba me conformo. Como la mediana es 6,5, yo debo entender que ya la mitad, ¿cierto?, cumplió con ese promedio, porque está sobre. Ahora, si fuera al revés, por ejemplo, aquí el promedio es 5 y la mediana es 5. ¿Qué significa eso? Que la mediana, que es el número 5, el 50% ya lo cumplieron. Entonces, ahí está. Aquí, por ejemplo, la mediana es 4 y el promedio es 3,6. Aquí sí que puede cambiar un poquitito, porque, ¿cierto?, yo tengo que ir considerando cuál es la variable que estoy analizando como para tomar la decisión. Pero por lo general, nosotros acostumbramos, ¿cierto?, y eso es como lo típico, el promedio. Pero si yo analizo un poquitito más en detalle la situación, lo más probable, como todos ustedes dijeron, empiece a aplicar la mediana porque me cambia un poquitito el esquema, me cambia un poquitito la posición de los trabajadores o de los alumnos o de las remuneraciones, ¿cierto?, de la variable que yo esté analizando. Y esa es la gracia cuando yo entiendo qué es lo que puedo hacer con un dato, con una variable. ¿Ya? Espérenme un cochito, pasé la lista, ¿no es cierto? No, profe. No, ¿No la pasé? No. Oh, me acordé. no la he pasado. Ya se estaba terminando la hora y de repente me acordé. Ya, rapidito. Noemí Aravena. Presente, profe. Vale. Abril Arredondo. ¿Abril? ¿No? Si Catherine está, Castro. profe, si está. Ah, ya. Abril, Catherine. si está, si está. Sí, bueno, Catherine lo vi por ahí. Presente. Sí, te vi. Carolina Caviedes. Presente. Carolina Chantía. Presente. Constanza Delgado. Constanza. Presente, profe. Ya. Salomé Espinosa. Presente, profesor. Vale. Rodrigo Figueroa. Vale. Andrea García. Andrea. Presente, No. profe, presente, presente. Vale, ya. Estefanía Herrera. Estefanía. No está, profe. Ya. No la veo. Paola Jaramillo. Presente, profe. Vale, bueno, Geraldine está con licencia todavía, ¿no? Sí. Bien. Anabela. Sí, ahí la vi. Presente. Catalina León. Catalina. Presente. Vale. Presente. Kevin Maturana. Kevin. Presente, profe. Vale. Adelaida Mendoza. Presente, profe. Ana Moncada. Presente. Seguimos con Michelle Muñoz. Michelle. Si está, profe, está presente la Michelle. Presente, profesor. Ya. Ahí está. Que no me Bueno. pesca el teléfono, perdón. No, tranquila, no te preocupes. Juana Gracias. Navarro. Presente, Juana. profe. Bien. Seguimos con Laura Nieto. Presente, profe. Ok. Bueno, Daisy Orellana. ¿Está? Daisy. Ha faltado harto Daisy, ¿no?
Claudia Peineo. Presente, profesor. Vale. Fabiola Quiroz. Fabiola. ¿No? Ya, no está. Natalia Riquelme. Acá, profe, presente. Ah, qué bueno que pudiste estar, pero igual te voy a dejar. Ya, ok. Lisbeth Cerón. Lisbeth. ¿No? Indra Toledo. Presente. Jacob Urrutia. Presente, profe. Tania Zúñiga. Presente, profesor. Ok. Bueno, por lo que veo, están aquí. Estefanía Herrera no está. ¿O está por ahí dando vuelta? Profe, no, no, nada. Ya. Después tengo a Daisy Orellana, Fabiola Quiroz y Lisbeth Cerón, que serían las que no están. Ok. A la 1, 2, 3 ya. Se fueron. Al agua nomás, la que estén. Bien. Ok. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Por la hora, lo que vamos a hacer ahora por la hora, vamos a hacer un pequeño break de 10 minutos como siempre y después vamos a ver a la sala, pero yo bueno, vamos a hacer este trabajo, que se lo, no, da la vuelta, pues si ya vamos, mejor tomemos un pequeño break y después les muestro el trabajo, porque profe. van a hacer una actividad que yo espero que la capten bien, que no es muy larga, media hora, pero me interesa que la hagan, ¿ya? Así que nos vemos 7, son a las 8:05, por ahí, ¿ya? 10 Ya, minutitos más. profe. Vale. ¿Vale? 1, 2 y... Dime esa para YouTube.
Ya, chicas, volví. Aquí estoy. ¿Me escuchan? Sí, Sí, yo profe, sí. se Ya. escucha. Sí, pero saben que siempre se me Acá olvida, estamos. se me olvida que las clases son de 2 horas. Ya a veces me pongo a pensar que como tengo clase de 3, pensé que teníamos más tiempo y nos quedan de poquitito. Pero en todo caso, en el aula virtual aparece y dice ejercicio estadística. Entonces yo les voy a mostrar el tema. Bueno, aquí están en la segunda hoja, si ustedes se fijan abajo, dice ejercicio aquí. Pero aquí, el primero dice notas, ¿cierto? La primera hoja, pinchamos acá, y está lo siguiente. Aquí están, hay 20 alumnos, cada uno con sus respectivas notas, que son 7, y por lo tanto esto es, por ejemplo, las notas del último año de una asignatura cualquiera, con los 20 alumnos. ¿Y qué es lo que tiene que hacer uno? De acuerdo a los valores que me entregan, que son, ¿cierto?, una buena cantidad de datos, tengo que compararlo con lo siguiente. Primero, aquí, ¿cierto?, en el extremo izquierdo aparece con amarillo un cuadrito pequeño donde habla de promedio últimos 5 años. ¿Qué significa eso? Que el promedio de los últimos 5 años de ese, supongamos que sea ENAC, del Instituto ENAC, el promedio de los últimos 5 años del curso en particular que estamos analizando es un 5,5. Y el promedio del país es un 5. O sea, en otras palabras, el promedio de ENAC, pongamos si fuera ENAC, es un poquito más alto porque es un 5,5 que el promedio del país. Por lo tanto, estamos mejor que el país. Y por lo tanto, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Es sacar el promedio, ¿cierto? Bueno, obviamente primero ahí ustedes lo verán cómo lo hacen, pero hay que sacar el promedio del curso, ¿cierto? Y por lo tanto, ese promedio del curso, supongamos que les dio 7, obviamente que está muy superior sobre el 5 y muy superior sobre el 5. O si le dio un 4, va a estar muy bajo sobre el 5 y el 5. Y ahí tienen que ver, ¿no es cierto?, cómo está este último curso en comparación al promedio. Y también con respecto a la moda. Aquí hablan que la moda es 4,5 y la moda 6,2. No me están hablando de la mediana, de la moda. O sea, de la nota que más se repite. En el país se repite el 4,5 y en NAC, supongamos en el instituto, 6,2. O sea, bastante mejor en NAC que el país. Veamos qué pasa con este curso. ¿Está mejor o peor que cómo está el país y cómo está NAC? Entonces, este Excel yo se lo subí al aula virtual en la semana de ahora, dice ejercicio estadística. Entonces, si ustedes se van al aula virtual, ahí va a estar el Excel, lo bajan o lo abren como quieran, ¿cierto? Y se le va a abrir obviamente en la primera página donde dice notas, las notas de los alumnos. Entonces la idea es, ¿cierto?, que darle unos 15 minutos porque no vamos a hacer bien el ejercicio. ¿Qué es lo que harían ustedes? ¿Ok? ¿Cómo lo harían ustedes para sacar el promedio y la nota? O sea, el promedio del promedio y la moda del curso para compararlo con el instituto y compararlo con el país. ¿Ya? Así que voy a dejar de compartir. Me voy a ir a la sala. La idea es, esto no es tanto como grupo, ¿cierto? Que la idea mía es hacerlos como grupo, pero si me pongo a subirlo como grupo ya se nos va a acabar la hora. Es para que piensen un poquito qué es lo que tienen que hacer para comparar el curso en particular con el instituto y con el país. ¿Qué es lo que harían ustedes? De partida tienen que sacar el promedio de la moda. Ustedes ya me dijeron cuáles son las funciones. Pero ¿cómo lo harían para hacer ese cálculo? ¿Ya? Así que le voy a dejar 15 minutillos para que lo piensen, para que lo bajen, para que conversen. Por último, por WhatsApp, los respectivos grupos también lo pueden hacer, no hay problema. ¿Qué es lo que harían ustedes como grupo o en forma individual para sacar ese valor y compararlo con lo que me están diciendo el instituto y lo que me dice el país? ¿Ya? ¿Profe, está en grupo? Es que como les comentaba, si lo envío a su respectiva sala, como son tantos, me voy a demorar casi 10 minutos y la idea es que trabajen, ¿no? Entonces, como ustedes ya se conocen los grupos, por último, bajen cualquiera de ustedes y lo conversan, ven la posibilidad por WhatsApp, qué sé yo, cómo lo harían. Es que, profe, yo tengo un problema. A mí no me carga su Excel, la planilla que usted manda, no me... No, Qué raro. sí. ¿Le pasa lo mismo a los otros, los que están aquí? Chicas, chicos. Su planilla no me carga acá.
no sé si A mí me dice que cargó, la tengo que profe. comprar. Hay que habilitarla igual porque si no, no vaya a poder trabajar, obviamente. Sí, pues mira, en realidad, sinceramente, primera vez que me comentan eso, porque por lo general todas las tareas están en PPT, en Word, Excel, y nunca ha habido problema. Pero es solo con usted, solo con usted, con las demás, los Ya. demás Excel de la, no, Qué es solo raro. con usted. Es que yo soy malo. yo lo mando así con cierto encriptación así súper compleja, de manera que los alumnos no puedan bajarlo. No, sinceramente, no, ahí en la parte técnica yo me pierdo. No, Que yo tampoco, no sé cómo, pero me dice que tengo que comprarla. No, Pero Cuando mira, la voy a cuando, abrir, me cuando dice que lo tengo. abras, tienes que guardar como. Lo guardas con otro nombre y abajito te va a aparecer el nombre que tú lo vas a guardar y abajo en la extensión aparece Excel de 2003 al 2007 y tú aprietas esa extensión, lo guardas y ahí lo vas a poder abrir, Katy. Mira, que Ya, bien, voy a ¿viste? intentar. Ahí salió una experta Voy a más que yo. intentarlo, pero me dice que la tengo que comprar todo el rato. Si la No, guardas con no esa es compatible, extensión no más sé. amplia, a ver si te resulta. ¿Cómo? Trata de hacerlo así como te digo yo, a ver si te resulta. Ya. Qué bueno, ¿ven? Ahí está, todos nos apoyamos. Perfecto. Bueno, no se olviden, ¿cierto? Que la idea es bajar el Excel, ver el cuadrito, que se lo voy a mostrar de nuevo para que no se olviden, que es este. ¿Y qué es lo que tienen que sacar aquí? El promedio y la MOA. ¿Sí? Porque me están diciendo que aquí está el promedio y está la MOA, por lo tanto esos son los datos que tengo que sacar. ¿De qué? De estas notas. Entonces, ¿cómo saco el promedio y cómo saco la nota? ¿Cómo saco la moda? ¿Ok? Eso olviden que son 20 alumnos. Aquí no están con nombres, pero están con números, del 1 al 20. Estos son los alumnos. Hay que sacar el promedio y la moda general de todo. Ya, pero se supone que era por grupo. No todo el Perdón, grupo. perdón. No, está bien, sí, ya lo mismo, sí, ya poquito tiempo, así que mejor que sí se ayuden entre todos. Estos son los alumnos, que son 20. Aquí están las notas de cada uno, que son 7. Y por lo tanto me dicen, bueno, estas son las notas del curso. Y me dicen, mira, aquí yo tengo los promedios de los últimos 5 años del país de NAC, del país y de NAC de la MOA. ¿Qué puedo hacer? Obviamente que tengo que sacar el promedio y la MOA de mi curso para compararlo con el instituto de los últimos 5 años y con el país también. Eso es. Entonces ahora la gracia es cómo sacan la Profe, MOA. ¿se lo enviamos? No. ¿Lo Sí. subimos? Sí, yo les di la opción de subirlo. Así que lo envían. ¿Ok? Ahora los que lo hacen bien, así, destacados, se van a ganar, ya les he dado tantas décimas que se van a sacar como un 10 y así como vamos con la última prueba. La prueba. Pero le voy a dar un par de décimas también de premio para la nota que sigue. Ya, Es muy ¿lo fácil, subo? no es nada complicado. ¿Lo Pero igual subo es que y listo? ¿Y me voy? exacto. ¿Me puedo Sí. desconectar? Pero Ya, claro, listo, si yo lo voy a el subir. que ya lo subió y lo hizo y terminó, se acaba. Porque de partida nos quedan como 15 minutos de clase, así que no es mucho lo que te va a ahorrar. Ya, profe, ¿Ok? gracias. Vale. A todo esto pasa que leo a ustedes ya pasar la lista, porque saqué la misma lista anterior y ya la copié y la envié. Profe, no encuentro el Excel, disculpe. ¿Cómo? No encuentro el Excel. Mira, el Excel está donde dice... no, perdón. Opa. En la semana 9. Sí, por la semana que estamos. Se puso lento, más o menos. Ahí dice, tarea, función estadística. Está sobre la evaluación, que es mañana. Profe, hay que sacar la moda y el promedio y hay que compararlo o hay que hacer alguna, Sí, escribir o algo. sea, de partida, por ejemplo, tú tienes el promedio 5,5, el promedio 5. Tienes la moda 4,5, 6,2. Entonces, lo tienes que comparar. Tengo que compararlo. No Hacer una comparación. O no sé, pero a mí me aparece el cuadro que usted no te estaba mostrando cuando tuvimos que hacer la actividad individual. Acá, lo que pasa es que Ese me aparece. Cámbiate aquí abajito, pon la primera, pone notas. Ya.
Ahí. Ya, profe, ya. Vale. Carolina Caviere, mira el WhatsApp del curso, eso es lo que me aparece. ¿Cómo? Es que, profe, me dice el producto de Microsoft Office necesario para abrir este archivo no está instalado en el equipo no me deja abrirlo. Es el Espérame, tema. lo reviso al tiro. Ya. No, Bueno, ahí no puedo, si el suyo, el único que no puedo abrir de todas las asignaturas no me deja. Qué raro. ¿Qué pasa? Es que el Office del profe es más antiguo. Sí, Sí, yo por eso lo voy hay a que tener que cambiarle la actualizar. extensión. Sí, lo voy a tener que actualizar. Pero hiciste lo que te dije, hiciste el paso a paso de lo que te dije. No, si no me, es que tampoco, mira, Carolina, a ver métete al WhatsApp del curso. No me da Ahí ni siquiera la está, po. opción para guardar. Ah, ya no te deja. Y aunque No, la no, habilité, me dice porque que puede que no esté habilitado. No, dice que no Algo- lo tengo instalado en el equipo para abrir este. Ay, qué Qué raro. raro. Profesor, Ujú. sabe que yo la actividad del promedio, la media, o sea, la mediana, la moda, ese Ya. yo la había hecho en un Excel aparte. No había visto el Excel que usted subía al aula. Lo hice yo aparte y ya lo había subido al aula y ahora me di cuenta que tenía la otra actividad de las notas. Ah, pero, o Así que sea, le tú, voy a tú subir. subiste del ejercicio. Sí, el primer ejercicio que hicimos Ya. yo ya lo había subido. Entonces No, ahora me di entonces, cuenta que estaba sí. la otra actividad. No, Y pero le voy mira, a subir dos archivos. sí, está bien, pero como ya lo subiste y yo ya sé lo que te pasó, lo voy a evaluar así, ¿ya? Así que tranquila. Sí, ahora le voy a mandar el otro Excel con la actividad de las notas. Ya, súper. Ya, profesor, gracias. Vale, no te preocupes. Profe, a mí todavía no me aparece ¿Qué cosa? ese trabajo de las notas. Me aparece el anterior y abajo tampoco me aparece notas, nada. Porque mira, yo estoy aquí en la sala y dice, semana 9 del 31 de mayo al 6 de junio. Dice clase 9, tarea, ahí está, donde dice tarea, función estadística, esa es la tarea que estamos viendo. Sí, ahí entré y no me aparecen las notas esas a que a usted le aparecen, no me aparecen. Pero no te olvides que a lo mejor te pasó lo mismo que cuando la abren, ¿cierto? Le aparece esto, por ejemplo, eso. Pero es porque tienen que cambiar de hoja. Aquí abajito donde dice ejercicio, están los amarillos, y donde se pinchan donde dice notas, aparecen las notas. Profe, Hacerlo, tengo que buscarlo porque no. ¿Qué pasó? ¿hasta cuándo se...? Mira, la verdad es que igual yo siempre les doy la posibilidad porque como empezamos un poquito tarde hasta las 10 de la noche, o sea, tienen casi una hora y media más. Pero no se olviden que tienen que sacar el promedio y la moda. Y eso compararlo con los 5 años de NAC, supongamos que sea NAC, y los 5 años del país. De partida, uno saca por conclusión de que los datos de NAC están mucho mejor que el dato país, ¿cierto? En cuanto a promedio de nota. Veamos qué pasa con el curso. ¿Está mejor que él, mejor que el país, mejor que el curso, que NAC, o está peor? Eso sería la posibilidad. Profe, esta nota es sumativa, ¿cierto? La 3. Sí, sumativa. Ya, profe. Profe, aquí dice fecha de entrega hasta el jueves 3 de junio, hasta las 10. Entonces tienen plazo hasta el jueves y ganaron el premio. Ah, ¿para un día? Ah, sí, pues hasta las 10 de la noche. Pero Porque... hoy día estamos a dos. Profe, hoy día es miércoles. Ah, lo que pasa es que Y la tarea de mañana, esta es una formativa la que está dando el profe. Mañana se hace la sumativa. Sí, mañana la sumativa. El profe está un poco perdido. Estamos todos disparando para cualquier esta hora ya. Porque aquí dice, evaluación sumativa, esa es para mañana. La que estamos haciendo ahora es esta, tarea, función estadística. ¿Ya? Ahí está. ¿Pero fue una consulta? Sí. Lo que pasa es que para sacar la moda en el alumno 19 no me sale gato NA. Mira, ¿por qué pasa eso? Porque si tú te fijas en el 19 que lo estoy mostrando ahora, son Espera. todos diferentes. No hay ninguna nota igual. Por lo tanto, son todos los números son MOA.
Y cuando ocurre eso, dice que no, la función te arroja error. Por lo ¿Qué hago tanto, el 19 no tiene MOA, porque todos los números son no MOA. Ya, son ¿Ya? todos diferentes. Profe, Pero eso es lo que Ya, justamente vale. tienen que también encontrar. Bueno, ya lo encontraron ya porque todos saben ya. ¿Sí? profe, Ya, tengo una duda. Está lo mismo. Lo que pasa es que no alcancé a escuchar bien. Usted está pidiendo el promedio y la moda de cada... No, del curso en total, no de cada alumno. Son 20 alumnos, pero de los 20 alumnos ustedes tienen que sacar el promedio del curso, no el promedio de cada... O sea, bueno, ahí verán cómo lo sacan, pero tienen que sacar el promedio del curso y la moda del curso. Esa moda y ese promedio lo comparan con los 5 años y los 5 años del país. Ah, ya, ok, ya. Vale. Ya, profe. Ya. Pero ya ahí apareció un dato correcto, ¿cierto? En la 19, el alumno 19, o el alumno, no se sabe, no tiene MOA, porque todos los números son diferentes, por lo tanto no se repiten. O todos se repiten una vez, en otras palabras. Es que no entiendo ahí, pues, profe. Es que lo que Porque pasa usted es que está cuando... diciendo, es que usted está diciendo que hay que sacarlo general, y ahí usted solamente está viendo el alumno 19, pues. No, es que en particular el alumno 19 no tiene MOA, pero los otros, el número 19, pero los otros 19 sí tienen MOA y pueden sacar la MOA. Sí, La pues, moda de no, la sí, moda. sí, pues me salió moda, pero en general, pues. Eso. Profe, sí, yo también hice lo mismo, pero es que todos los datos para sacar la moda. Sí, o sea, tienen que usar todos los datos, si no, ¿cómo van a sacar la MOA? Ah, ya, ok. Profe, y para sacar la moda del curso. Claro, por eso, es que, miren, hay dos posibilidades, bueno, en realidad, si les muestro el tema, yo puedo sacar la moda individual, ¿cierto? Puedo sacar el promedio de cada uno de los alumnos y saco después el promedio del promedio, y ahí está el promedio del curso. O pongo todos los datos y saco el promedio, de todas las notas. Da lo Va a mismo. dar igual, va a dar lo ¿Se mismo. puede descartar el 19, no? Tienes que dar igual, o sea, no puede ser diferente. Ay, me perdí. Eso, No, pues porque- si aquí, para poder hacer el comparativo, hay que sacar el promedio individual hay que después hacer el promedio general, con el promedio general hay que sacar el promedio de los 5 años y de la moda, po. No hay Exacto. otra forma, po. Sí, es que la otra forma es poner todos los números. No, porque así va a ser muy largo, pues, profe, muy Por eso, enredado. pero también es una posibilidad, por eso es lo que estamos Sí, diciendo. pero no, pues no bueno, no sé, pero así debiera ser más fácil y más No, práctico. pero, o sea, lo lógico es sacar el promedio. Sí, uno a uno y después sacar un promedio general y de ahí pueden sacar, Exacto. chiquillos, la función comparativa. porque así Exacto. se Profe, ya demoran terminé, horarios. Ya los que lo terminaron no profe. se olviden, pueden subir y pronto ya nos quedan 5 minutos, 4 minutos en la clase, así que. Pero ya saben cómo hacerlo, justamente esa era la idea. ¿Cierto? Yo puedo utilizar, por ejemplo, yo puedo hacer esto, pescar todos los números y ahí sacar el promedio de todos esos números. O simplemente saco el promedio de aquí y después simplemente yo arrastro, si no subí, que es súper fácil, y después saco el promedio y listo, tengo el promedio. Y ese promedio lo comparo, cómo está el país y cómo está en AR. Si está mejor, peor, igual o mejor. Y ahí pongo, si de acuerdo a los datos, el promedio del último curso está, peor, está mejor, está peor, está, no sé, ahí ustedes tienen que ir. Y eso es todo. Profe, ¿puede revisar el que subí yo? Es que no sé si le envié el correcto. ¿Si lo subiste? Profe, disculpe. Sí, ya lo subí. Ujú. Dice Anabela, pero el Excel dice Anabela, ejercicio estadística, pero corresponde a mi grupo. Ah, sí, lo que pasa es que va a pasar lo siguiente. Anabela, tú lo subiste y como lo tengo en grupo, todo tu grupo lo subió. Ah, ya, está listo entonces. Sí. Ya, perfecto. No, sí, tiene mi nombre, pero es de todo mi Sí, grupo. es de todo el grupo. Sí, todo el grupo lo subió. Ya, ok, profe, gracias. Vale. Profesor, en Sí. caso de cualquier duda que yo tenga, por ejemplo, igual puedo ver el módulo 9 de la clase anterior, ¿cierto? El número 8, perdón. Del 7 al 8 más o menos, por si me tengo alguna duda. Sí. Pero en Ya. todo caso, la prueba mañana va a ser muy parecida a la última tarea que hicieron. Es casi igual. Que es las ventas, tienen que analizar las ventas, lo que está pasando, con la media, el promedio y la moda. Eso. Así que no se compliquen tanto. Bueno, voy a dejar de compartir porque ya estamos completando casi la hora.
Así que, bueno, los que pueden subirlo ahora, los que lo terminaron ya lo subieron, ¿cierto? Perfecto, los que le queda poquitito lo pueden terminando ahora. No se olviden que para mañana tenemos la prueba, pero la prueba, como les digo, es muy similar a la última tarea, así que los que hicieron la última tarea les fue re bien. Lo más probable es que se van a sacar un 7-7 con todas las décimas adicionales que tienen. Así que van a estar excelentes, ¿ya? Así que ya, chicas, chicos, nos vemos mañana, que estén bien. Chao. Chao, profesor, que esté bien. Chao, chao, cuídense. Chao, Nos vemos. profe. Profesor, que esté bien.